Saludos queridos amigos, en esta ocasión nuevamente para estudiar la lección de escuela sabática, carta a los Efesios. Y en esta oportunidad vamos a ir cerrando lo que Pablo nos va a dar en la carta como las últimas advertencias y recomendaciones para nuestra vida cristiana. En este caso vamos a continuar dando algunas ilustraciones concernientes a la guerra, ya que la carta nos habla de una guerra espiritual, de una batalla cósmica, de un conflicto entre el bien y el mal. Es importante entender algunos elementos, alguna simbología y algún lenguaje de guerra. En este caso quiero hablarles en cuanto a uno de los sucesos más importantes de la Segunda Guerra Mundial, como lo fue el día D. El día D fue una de las estrategias preparadas por los ejércitos aliados al mando del general Eisenhower, el americano, quien fue encargado para poder unir las tropas americanas, inglesas, francesas, canadienses, entre otras, para poder hacer la invasión de Normandía, ya que Alemania había ocupado gran parte de Francia. Eisenhower se caracteriza por ser la persona más influyente en esta batalla, ya que él fue capaz de unir todos estos ejércitos para poder llevar a cabo la invasión. No solamente eso, sino que se caracterizó por un gran planificador. Todos los detalles que tuvieron que ver con la invasión, él los tuvo en cuenta para poder que esta fuera un éxito. También Eisenhower se caracteriza porque a lo largo del desarrollo del día D se caracterizó por tomar buenas decisiones, unas decisiones correctas que fueron indispensables para obtener la victoria ese día y poder llegar y rescatar a Francia. De esta manera, Pablo, como un general, como un encargado por Cristo para llevar las tropas de los creyentes, los ejércitos de los que siguen a Cristo a la victoria, nos va a dar recomendaciones y consejos para una buena planificación y para obtener una buena victoria. Vamos a continuar con este estudio, así que te acompañamos para que te quedes. Bien, iniciamos la parte final de la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículo 10, donde Pablo nos va a continuar hablando con un lenguaje de milicia, de batalla, de guerra, de conflicto, de lucha. Y en el versículo 10 hace una oración y comienza una oración de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Esta sección, así como gran parte de la carta de los Efesios, lleva al creyente, no solamente de Éfeso, sino a nosotros, a una realidad que debemos tener presente todo el tiempo, y es que estamos en un conflicto cósmico, una guerra entre el bien y el mal. Y Pablo nos dice que para poder sostenernos en esta guerra necesitamos del Señor, de Cristo, y necesitamos de su fuerza poderosa. Por eso Él ora, Él pide, Él hace petición para que esa fuerza, ese poder pueda permanecer en nosotros. Esto es un grito de batalla, así como en las guerras antiguas y en las guerras actuales y del siglo anterior, los líderes, los comandantes, hacían un grito de batalla, hacían una arenga, un discurso en el campo de batalla para que todos estuvieran animados y motivados y no perdieran la esperanza de la victoria. Pablo está haciendo lo mismo en esta carta.
ya que los creyentes nos encontramos en guerra. El llamado a la lucha entonces es primero vestirnos del poder de Dios. Es claro que las batallas espirituales no se ganan si no estamos vestidos del poder divino, porque hay un poder maligno que atenta, que ataca constantemente y que el poder humano no es capaz de ver, contemplar ni mucho menos resistir, si no es con el poder divino. En el versículo 11 miren lo que dice Pablo, el por qué debemos estar vestidos del poder de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. El enemigo constantemente tiene artimañas, estrategias, armas que dispara a diestra y a siniestra, conociendo nuestras debilidades y nuestras necesidades, ataca directamente para que él pueda tener un ataque certero y efectivo. Pero sin el poder de Cristo seríamos derrotados y caeríamos en el campo de la batalla. Por eso Pablo nos dice que nos vistamos del poder de Dios contra esas artimañas. En el versículo 12 también dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo este compendio de fuerzas de lo que Pablo resume en este versículo es que hay una batalla espiritual, una batalla invisible que no contemplamos y vemos, pero que es latente, está allí. Y por eso Pablo nos dice, tomen las armas, apodérense del poder, de la fuerza del Señor, porque estamos en guerra. Hay una batalla que hay que librar y que si no estamos conscientes de ella, pues obviamente saldremos derrotados, caídos y tristemente, ¿por qué no?, muertos en la batalla. Y a esta muerte se refiere a la muerte eterna, si no estamos completamente pendientes. En el versículo 13, por eso Pablo nos hace el llamado, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Es el llamado a empuñar las armas, cualquier tipo de arma, pero Pablo lo va a especificar aquí, las armas que nos está dando el Señor, porque debemos permanecer firmes en la batalla, que más adelante explicaremos ese término firmes. Pero luego terminemos del versículo al 14 al 17. ¿Cuáles son esas armas? Estad pues firmes, ceñidos vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto es un llamado a entrar en combate. Es alistarnos y colocarnos la armadura de Dios para entrar en una batalla, la cual por sí mismos no podemos vencer ni lidiar. Resulta que en el Antiguo Testamento los ejércitos se les hacía un llamado a la batalla y en ese momento se disponía el líder, rey o comandante a hacer su discurso de presentación, porque debían ser alentados en un y único elemento que es indispensable para la victoria, y es la dependencia de Dios. Y es que la presencia de Dios está entre los ejércitos, y si está allí, la victoria es segura. Pero si no está, el ejército va a tener dudas, va a tener temores y miedos a la derrota y por ende, pues la destrucción final. Por eso, en este sentido, Pablo nos llama a la batalla, y como iglesia debemos asumir el reto. En primer lugar, para cumplir la misión, reconocerla y saber cuál es la misión de la iglesia. En segundo,
a estar presente y a estar atentos a los peligros invisibles, a las potestades, a las huestes de las regiones celestes. Todo debemos tener plena convicción de que es real y que es un peligro constante. Y también debemos tener en cuenta la provisión divina, el poder de Dios que nos llega, para estar alertas, estar unidos y estar en colaboración como creyentes. Volviendo al versículo 10, Pablo nos da la seguridad que contamos con el poder del Señor, el poder de Cristo, otorgado de Él para los creyentes. Entonces, lo que hace Pablo es mostrarnos que hay un poder omnipotente que está dispuesto a apoyarnos en esta batalla espiritual, en este conflicto cósmico, y que Él comparte con los creyentes este poder. Y no solamente es Cristo, sino que la deidad juntos están en un interés arduo de apoyar a cada creyente en las luchas y en la batalla que vivimos constantemente. Por eso entonces vemos al Padre, que Él provee la armadura. El Padre nos da la armadura. Vemos al Espíritu también, que nos fortalece a través de la espada, que es la palabra de Dios, y también a través de la oración, que oremos en el Espíritu, que mantengamos este poder y esta alianza constantemente. Lo que vamos a notar en los escritos de Pablo, no solamente en esta carta, sino en los demás, es que Pablo tiene y utiliza un lenguaje del conflicto cósmico. Él tiene presente constantemente que el creyente está en una batalla espiritual, en una batalla cósmica, entre el bien y el mal. Y por ende utiliza símbolos de la milicia, que es lo más conocido para él en su época, los ejércitos romanos, sus armaduras, sus estrategias, las legiones, todo esto va a ser parte de su simbología en todas las cartas. Y por eso nos llama a imitar a los soldados en su preparación, en su disposición, en su entrenamiento, en su disciplina. Todo el tiempo Pablo va a hacer este llamado. Porque lo que nos va a explicar Pablo es que Cristo se vio inmerso dentro de la batalla entre el bien y el mal. Él tomó la naturaleza humana, murió en la cruz y venció al enemigo en la cruz. Cuando Él vence, entonces Cristo se dispone a reclutar para sus ejércitos a los creyentes, a aquellos que van a obtener la victoria juntamente con Él. Y por eso es que estamos tú y yo en este lugar y estamos en este momento de la historia, siendo seguidores de Él y haciendo parte de sus ejércitos. Y luego de reclutar a los seguidores, los dirige a una victoria completamente segura. Debemos estar seguros de la victoria. Entonces Pablo nos plantea de que esta es una guerra cósmica de larga duración. Llevamos muchos años en este conflicto. La humanidad ha sufrido los ataques, las artimañas, las estrategias del enemigo que es el diablo. Y que de esta manera es una larga batalla, pero que tendrá un fin. Y el fin es una victoria segura. Este conflicto entre el bien y el mal, en este conflicto es donde Pablo llama a los efesios a que puedan hacer parte de ella. Un llamado a la guerra, un llamado a tomar las armas, un llamado al ejército y de luchar contra el enemigo. Pero en el versículo 14 nos dice Pablo que debemos estar firmes. Y esta firmeza es de que obtendremos la victoria si obtenemos y estamos vestidos de la armadura de Dios, ya que es lo que Dios nos ha provisto para poder mantenernos en esta lucha. Vamos desglosando un poco más el tema de la terminología de la milicia en el Antiguo Testamento y en los tiempos apostólicos de Pablo.
ya que es la realidad que Pablo nos está mostrando para entender lo que él nos está hablando de la batalla cósmica. En ese caso, la palabra "estad firmes", en términos de la milicia en tiempos de Pablo, se entiende como estar en una posición a la defensiva, en una posición firme, en donde no hay vacilación y no hay duda de permanecer allí. Y en tiempos de Pablo, algunos historiadores y algunos escritos describen cómo eran las batallas entre dos ejércitos. Número 1, y es que los ejércitos marchaban uno al otro al encuentro de su enemigo. Todos se disponían, tanto un bando como el otro, a acercarse a sus enemigos. Luego había una segunda instancia, y era atacar a sus enemigos. Una batalla cuerpo a cuerpo, en donde debían estar firmes y defender su posición, permanecer en su posición. Eso es lo que significa estar firmes, y es defender allí la posición. Y esto es lo que significa es que nadie debía retroceder, porque eso era ceder campo y terreno para que el enemigo obtuviera la victoria. Y por último tenemos una tercera instancia, y es hacer retroceder al enemigo. Quien hiciera retroceder al enemigo era un símbolo de la victoria, de que ya hemos pasado por el enfrentamiento, la lucha cuerpo a cuerpo, y ahora tenemos la victoria. De esta manera, algunos denominaban de esta manera la segunda instancia de la batalla, que era estar firmes, luchar cuerpo contra cuerpo y defender la posición. Algunos la llamaban como el espantoso choque, un choque espantoso donde morían muchas personas en el acto, y empezaba a verse cómo era el desarrollo de la batalla y quién cedía y quién permanecía firme en su posición. Así, el mantener la posición era un momento estratégico de la batalla, donde los ejércitos medían sus fuerzas y la inteligencia. Para la iglesia hoy en día, la iglesia debe participar en la batalla y medir esta instancia en la que está, que es la segunda instancia de la batalla, de una manera en que todos podamos tener nuestras armas listas, estar firmes en nuestra posición y no ceder terreno, porque en el momento en que empecemos a ceder terreno, vamos directamente a la derrota. Por el contrario, con el poder que nos da Cristo y con su fuerza, necesitamos empujar al enemigo, acorralarlo, para nosotros poder tener segura la victoria, y ya Cristo ganó mucho terreno para nosotros, para poder nosotros obtener la victoria. En esta batalla, en esta lucha contra los poderes del mal, podemos definir algunos momentos que son indispensables para el creyente. Podemos hablar de lucha como el momento en que nos enfrentamos y confrontamos al enemigo en nuestras realidades, en nuestra vida cotidiana, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Porque depende de estas luchas si nosotros somos fortalecidos o debilitados para la batalla cósmica. Recuerden que las luchas son una pelea cuerpo a cuerpo, en donde se mide espiritualmente nuestra fuerza en lo moral, en nuestra toma de decisiones y en los diferentes ámbitos que el enemigo puede atacarnos. Por eso estas pequeñas luchas van sumando para que nosotros seamos fortalecidos en la batalla contra el bien y el mal. De esta manera Pablo nos propone eso, que mientras venzamos las luchas, vamos a estar mucho más preparados para la batalla cósmica. Todos los poderes y principados están bajo Cristo. Eso es lo que nos asegura Pablo. Ya todos ellos están vencidos. Ya todos están bajo la potestad de Cristo. Pero eso no debe darnos una
tranquilidad y una posición de relajo en la que debamos subestimar a nuestro enemigo. No. El diablo tiene un poder que ejerce constantemente sobre los seres humanos y que por ende no debemos subestimar, así esté bajo el dominio de Cristo, porque lo ha ejercido por mucho tiempo y ha llevado a muchos a la destrucción, y por eso no debemos subestimarlo. Pero al no subestimarlo, Pablo nos dice que esto no debe dejarnos intimidar por él. Sí, el diablo tiene su lugar, tiene un poder que ejerce constantemente sobre la humanidad, y que este poder no lo debemos subestimar, pero tampoco que este poder no sea un símbolo de intimidación para el creyente, porque estamos con Cristo, estamos en su ejército, estamos aliados con Él, y que por ello Él nos dará la certeza de la victoria contra este enemigo y contra este poder. Dios es un Dios que está presente en la batalla, pelea con nosotros, y por eso nos dio las armas, que son representadas por algunos símbolos de la milicia, pero que a la final son la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación, y nos da el Espíritu Santo. Por eso es imposible fallar en la batalla. En términos paulinos, es imposible que seamos derrotados. Y por eso debemos permanecer firmes y estar listos para poder defendernos, atacar, y Cristo nos dará la victoria. Es interesante analizar y estudiar el juego de palabras que Pablo nos plantea en esta sección de la carta en cuanto a la milicia y los ejércitos. Los hemos visto representados en las películas, representando batallas antiguas o batallas muy nuestras. Pero es una realidad, querido amigo y querida amiga. Estamos en una batalla cósmica, y que solo esto se hace posible y se hace efectivo si Cristo, quien venció ya la batalla en la cruz, nos concede y nos permite tener el poder que Él nos está otorgando y que lo podamos tomar completamente. Así que no nos dejemos intimidar, estemos alertas, seamos conscientes de la batalla que estamos librando día a día, para que no venga el enemigo y con sus armas nos haga caer, nos destruya y vayamos a la muerte eterna. Que Dios te bendiga, y te seguimos invitando para que estudies con nosotros en tu canal BioChannel la lección de Escuela Sabática. Bendiciones.